Antes de que pudiera decir algo, los militares nos apuntaron directamente y nos ordenaron que levantáramos las manos. Nos preguntaron nuestros nombres, de dónde veníamos y cómo habíamos logrado llegar hasta ese lugar. Sus voces eran firmes y sus miradas estaban llenas de desconfianza. Se notaba que llevaban horas, tal vez días, sin dormir correctamente. Respondí rápido, contándoles todo lo que había pasado desde que salimos del colegio hasta que llegamos a la barricada, pero aún así no bajaron sus armas. La situación me estaba poniendo muy nervioso. Podía ver a mis hermanas asustadas detrás de mí, y lo último que quería era que algo saliera mal después de haber llegado tan lejos. Todo cambió cuando llegó un oficial, caminó hasta nosotros, nos miró rápidamente y luego revisó unos papeles que llevaba en la mano. Después de unos segundos que se me hicieron eternos, ordenó a los soldados que bajaran las armas. Sentí como mi cuerpo se relajaba de golpe, como si recién en ese momento me diera cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Nos llevaron a diferentes aulas para revisarnos el cuerpo y comprobar que no tuviéramos mordidas ni rasguños. Había muy poco personal médico, así que todo era lento y desordenado. Algunos soldados hacían de seguridad, y otros simplemente intentaban mantener a la gente tranquila. Después de varios minutos finalmente me dejaron entrar a la zona segura. Dentro de la universidad habían muchos edificios, los cuales pertenecían a cada carrera que se enseñaba. Antes de seguir observando, dos de las chicas con las que había venido ya habían terminado su revisión y me dijeron que mis hermanas aún no salían. Al parecer, había demasiados supervivientes llegando y muy poco personal para atenderlos a todos. Decidí buscar a mis padres. Después de todo, esa era una de las razones por las que había venido hasta aquí, pero en ese mismo momento mi celular se apagó por falta de batería. No me quedó otra opción que recorrer la universidad buscándolos entre toda la gente. Mientras caminaba, pude ver muchos rostros pálidos, ojos rojos de tanto llorar, personas temblando sin control. Muchos estaban sentados en el suelo, con la mirada perdida, abrazando sus celulares como si estuvieran esperando la llamada de alguien que nunca llegó. El ambiente no se sentía como un lugar seguro, se sentía como un lugar donde la gente iba a esperar noticias, buenas o malas. De pronto sonó una sirena, y todos comenzaron a caminar en la misma dirección. Seguía la multitud con la esperanza de encontrar a mis padres. Cuando llegué, vi que estaban repartiendo comida y agua. Me quedé cerca, observando entre la gente, hasta que finalmente los vi. Sentí una alegría tan grande que por un momento quise correr y abrazarlos como cuando era niño, pero me detuve en seco cuando vi que estaban hablando con alguien más. Era mi tío. Ese hombre que había abusado financieramente de mi familia cuando más lo necesitábamos, ese hombre que nos había dejado prácticamente en la ruina mientras él se beneficiaba. No entendía qué hacía ahí con mis padres, pero sabía que en ese lugar no podía causar problemas. Mientras me acercaba, sus miradas se cruzaron con la mía, y no pude evitar que algunas lágrimas comenzaran a caer. Nos abrazamos sin decir nada durante unos segundos. Luego me preguntaron por mis hermanas, y justo en ese momento ellas aparecieron detrás de mí junto a una de las chicas con las que vinimos. Ignoré completamente la presencia de mi tío y comencé a contarles todo lo que habíamos pasado para llegar hasta ahí. Las horas pasaron y cuando me di cuenta, ya era de noche otra vez. Mis padres nos llevaron al edificio donde se estaban quedando. Al parecer, los militares asignaron por grupos a las personas para que compartan el espacio, por eso estaban junto a la familia de mi tío. Necesitaba caminar, pensar, tomar aire. Sentía que si me quedaba encerrado con tanta gente, no podría pensar con claridad, así que les dije que iría a lo más alto del edificio. La chica que había decidido quedarse con nosotros se ofreció a acompañarme. En todo el camino hasta la universidad casi no había hablado con ninguna de ellas. Fue en ese momento cuando supe que su nombre es Laura. Mientras subíamos, me contó que no tenía familia en la ciudad. Sus padres viajaban constantemente por trabajo y su hermana estaba haciendo prácticas en un pueblo pequeño.
así que no tenía a dónde ir. Por eso había decidido quedarse con nosotros, porque éramos lo único que tenía en ese momento. Al llegar al último piso, encontramos un tomacorriente, así que conecté mi celular para cargarlo. Cuando por fin encendió, vi que tenía varias llamadas perdidas de mi amigo Darik. Intenté devolverle la llamada, pero tardó mucho en conectar. Justo cuando por la llamada escuché una respiración, una explosión hizo que soltara el celular del susto. Corrí hacia la ventana, y lo que vi me dejó helado. Un bus había chocado contra el muro de la universidad, no sabía cómo, pero había logrado atravesar parte de la barricada. El ruido del choque atrajo algo peor, una oleada de infectados comenzó a llegar desde las calles cercanas. Los militares que estaban afuera intentaron defender la entrada usando sus rifles como bayonetas para no disparar y no hacer ruido. Mientras, los civiles corrían desesperados hacia el interior de los edificios. Los infectados seguían llegando y los militares comenzaron a caer uno por uno. Entonces, sonó el primer disparo, luego otro, y luego muchos más. Después de eso, los disparos no se detuvieron durante horas. Laura y yo solo podíamos observar desde la ventana la brutalidad de la situación. Gritos, disparos, explosiones pequeñas, órdenes que se gritaban desde abajo, todo era caos. El tiroteo duró hasta que empezó a amanecer. Cuando salió el sol, todo quedó en silencio y poco después, los altavoces de la universidad se encendieron, llamando a todos los hombres mayores de 16 años a reunirse en el comedor universitario. Al bajar las escaleras me encontré con mi familia, así que dejé a Laura con ellos y fui junto a mi padre, mi tío y mis primos al comedor. Dentro, un hombre mayor con un uniforme lleno de medallas estaba frente a todos. Se presentó como el coronel del Tercer Regimiento de Infantería de las Fuerzas Terrestres. Su voz era firme, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que llevaba demasiado tiempo tomando decisiones difíciles. Nos explicó que el ataque de la noche anterior no había sido un accidente, sino que había sido provocado por un grupo de criminales que escaparon de la prisión y que intentaron aprovechar el caos para apoderarse de la universidad. Los militares lograron defender el lugar, pero las bajas que habían sufrido eran muchas, y era posible que alguno de los criminales haya logrado infiltrarse. Por esa razón, ahora necesitaban ayuda, necesitaban hombres para reparar el muro, reforzar las barricadas, retirar los cuerpos de los infectados del perímetro, y que estén alerta a cualquier cosa. A mí me pareció algo lógico, nos estaban dando comida y protección, lo mínimo que podíamos hacer era ayudar, pero, la reacción de la mayoría fue completamente diferente. Muchos comenzaron a quejarse, diciendo que ellos no eran soldados, que no era su trabajo, que solo querían esperar a ser rescatados. Uno por uno comenzaron a salir del comedor sin aceptar ayudar, incluso la familia de mi tío se fue sin decir nada. Los soldados apretaban los dientes con rabia, pero no detuvieron a nadie. Al final, solo quedamos unas 20 personas. El coronel bajó la cabeza en señal de agradecimiento y comenzó a asignar tareas. A mi padre lo enviaron al grupo que repararía el muro, y a mí me asignaron retirar los cuerpos del perímetro. Nunca voy a olvidar ese trabajo. Habían cuerpos de infectados por todas partes, pero también había muchos cuerpos de soldados. Nos dieron guantes y nos advirtieron que tuviéramos cuidado con la sangre de los infectados. El olor era tan horrible que nadie quiso comer ese día. Trabajamos sin parar hasta el atardecer. Cuando terminamos, nos obligaron a entrar directamente a las duchas y no nos permitieron tocar nada hasta habernos lavado completamente. Después de bañarme, sentía todo el cuerpo destrozado. Nunca había trabajado físicamente de esa forma, y el cansancio me estaba pasando factura. Esa noche dormí con mi familia y con Laura en el aula. Me quedé dormido casi al instante. A la mañana siguiente, los altavoces volvieron a encenderse, llamando a todos los sobrevivientes a reunirse en la plaza frente a la biblioteca. El coronel apareció nuevamente y anunció que iban a evacuar a los sobrevivientes hacia Belmont, un pueblo alejado de la ciudad.
explicó que la enorme cantidad de cadáveres afuera estaba atrayendo a más infectados. Y que no podían enterrarlos ni quemarlos. Habían preparado 2 buses, y la evacuación comenzaría de inmediato. Todos pensaron que primero evacuarían a mujeres y niños, pero lo que el coronel dijo después dejó a todos en silencio. Con una voz que demostraba su nivel de autoridad dijo que la prioridad para la evacuación la tendrían los hombres que habían ayudado al ejército y sus familias. Los reclamos comenzaron de inmediato, pero esta vez fue diferente, un soldado disparó al aire y el silencio volvió al instante. Comenzaron a llamar a las personas una por una para subir a los buses. Mientras observaba a la gente subir, sentí un hormigueo recorrer mi cuerpo y los pelos de mi brazo se erizaron, era una sensación que ya había tenido antes, una sensación que me decía que algo no estaba bien. Antes de poder decirle a mi padre, el coronel dijo nuestro apellido. Todos me miraron, esperando que avanzara, pero en lugar de eso, di un paso al frente, agaché la cabeza y rechacé la evacuación. Sentí la confusión de mi familia, la de Laura y la del coronel sobre mi decisión, no entendían lo que estaba haciendo. Entonces, mi tío habló, propuso que su familia subiera en nuestro lugar, diciendo que al final de todo, todos éramos familia. El coronel me miró directamente y me preguntó si estaba de acuerdo, a lo que yo solo asentí con la cabeza. Y con un suspiro, el coronel los dejó subir al bus. Cuando los buses se llenaron, el coronel dijo que no nos preocupáramos, que el viaje solo duraba unas horas y que al día siguiente enviarían los buses nuevamente por más personas. Pero ese día nunca llegó. Los buses nunca volvieron.